tal? Buenos días a todos. Bueno, pues ahora tenemos otro espacio bastante importante, lo que viene siendo, tenemos a una invitada muy especial, sobre todo en esta área. Y muchas gracias, licenciada Angélica Sofía Varela Mendoza. Bueno, para nosotros va a ser Sofía, ¿verdad? Ahora sí que como dicen, ella realmente está, ¿nos puede decir dónde trabaja? Estoy en el Hospital de la Mujer, con las mamás lactantes. Ay, qué bonito. En fin de semana, y ahí estoy, por eso trabajo con la doctora, bueno, la que me es encargada de esto es la doctora Lueva. Ay, qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues como podemos ver, tenemos toda una gama de expertos y entre ellos, pues la cuestión psicológica. Yo le decía ahorita a Sofía, le decía, la verdad es que en este aspecto nosotros lo vemos tan necesario como nuestra formación como nutriólogos, pero es un aspecto que nosotros no tenemos la competencia. Definitivamente nosotros empezamos a captar tantas situaciones, pero realmente la parte psicológica es algo tan importante que esté atendida por el especialista, definitivamente. Y bueno, el tema que vamos a hablar de hoy es precisamente lo que conocemos como duelo o depresión después del parto. Hay un mensajito que nos dice que para que todos podamos cuidar de nuestros bebés, necesitamos que otras personas cuiden de nosotros también, ¿verdad? Entonces, esto lo menciona Ana Kovacs. Y bueno, yo voy a iniciar haciéndole una serie de preguntas. Realmente, el aspecto psicológico, lo que llamamos, muchas veces nosotros decimos, ¿es normal la depresión posparto? Hasta cuándo es normal, nunca lo identificamos. Entonces yo sí le decía que es tan importante contar con una persona especializada en esto, porque esto tiene mucha raíz muy fuerte precisamente al abandono de la lactancia materna. Y como nosotros lo mencionamos así hasta con las tranquilícese, cálmese, eso se lo transmite al bebé, o sea, tabús casi, mencionamos cosas conforme nos lo dijo la abuelita, la tía, ¿verdad? Pero realmente sí se le requiere de un apoyo muy especializado. Y voy a empezar por hacerle unas preguntas que precisamente nos forman las personas que de alguna manera están en esto, y como nos dicen, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo que llamamos nosotros depresión posparto? ¿Por qué le llamamos así? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es normal? ¿No es normal? Platíquenos. Bueno, la depresión posparto sí existe, es como otra enfermedad, entonces no es una elección, no es que la mamá dice, hoy no voy a atender al bebé, eso es un mito. Existe desde la psiquiatría, el término de depresión viene de ahí, de la psiquiatría, y desde ahí la depresión posparto. Hay ciertos factores que indican que es posparto, porque hay mucha gente que dice, bueno, ya estaba desde antes. Bueno, entonces estamos hablando de una depresión que no a lo mejor se exacerba el cuadro. Tenemos que hacer como todo una exploración del examen mental, para saber desde cuándo empezó, por qué empezó y demás. Sí hay factores fisiológicos que también favorecen la depresión posparto. Uno de ellos es atribuido a una hormona que está justo, o sea, en la placenta, que es la corticotropina, sí, que tiene que ver con eso, que entonces fisiológicamente también estaría sustentado, ¿verdad? Emocionalmente también está sustentado, o sea, la depresión como tal es un término que es de la psiquiatría y que está en el manual de enfermedades mentales, entonces por lo tanto es una enfermedad. Desafortunadamente la construcción social, de la que nos habla, la construcción social nos hace sustentar lo que decimos a través de una tradición, ¿verdad? Una tradición oral, que a veces cuando la escarbamos no tiene mucho sustento, ¿verdad? Sí. Carece de lógica a veces. Sí. Muchas veces, échale ganas, o sea, pues hoy no decidí tener ganas y mañana sí. O sea, si es una enfermedad, entonces no es cuestión de voluntad. Wow. Entonces, como nos lo platica usted, como es una enfermedad, o sea, en cierta forma, ¿cómo nos damos cuenta que es una enfermedad que no se atiende? Porque realmente yo creo que a la mayor parte de las mujeres nos llega a pasar esto, ¿verdad? Yo recuerdo que, ay, es que tengo ganas de llorar, o sea, y realmente, o sea, sucede, ¿verdad? Como dice, o no tengo ganas hoy, no tengo ganas de nada, no sé, ¿verdad? Y lo considera uno.
Claro, pues hay quienes, bendito sea Dios, no se nos llega a ser patológico, pero hay quienes inclusive se puede volver, si es una enfermedad, pues se puede volver crónica, sí, definitivamente. Crónica, o en una fase aguda llegar hasta una depresión psicótica, ¿no? O sea, porque sí lo hemos visto, o sea, sí nos ha tocado ver en hospital este tipo de situaciones. Entonces, no es algo a la ligera. Desafortunadamente no se atiende por los constructos sociales, porque lo normalizamos. Entonces, incluso decimos, ay, no quiere al bebé, o sea, nos atrevemos a decir que no quiere al bebé, sí, o que es una floja, o que no tiene ganas de arreglarse, se hizo foto, como dice Lolo, sí, no se descuida, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que mucho de los que la mujer no se atienda es por esa construcción social que la normalizó. O sea, que la normalizó. Entonces eso es normal, eso se te va a pasar. Hay quien se le pasa porque precisamente si es producto de algo fisiológico, pues tiene un tiempo en el que se termina, pero también un tiempo en el que se comienza. Por ejemplo, hay mucha bibliografía donde dice que la depresión postparto inicia inmediatamente después del parto, y otros que dicen que después de un año. A mí se me hace, o sea, yo respeto todas las opiniones, pero se me hace cuestionable. Yo pienso que deberíamos de hacer una buena historia clínica, un buen examen mental, para tener todo el sustento para decir que es posparto o es el inicio de otra depresión que no sea precisamente posparto. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y luego yo platicando con usted, licenciada, la verdad, me sorprendió mucho porque cuando empezamos a oír la palabra duelo, pues uno piensa, wow, duelo es algo que perdí, algo que no sé, ¿verdad? Entonces así como que, caray, y cuando me platicó un poquito, ¿verdad? Que ahorita se los va a platicar aquí al público, la verdad dije, wow, de veras que se aprende todos los días algo nuevo, porque en serio, uno lo entiende de una manera así. Entonces entendemos, realmente yo no entendía qué era el duelo en las mamás que tienen un bebé. ¿Nos podría platicar algo de eso? Bueno, tendríamos que remontarnos un poquito para sustentarlo desde Freud, por ejemplo. Freud fue el que habló de duelo y melancolía en un compendio que está de metapsicología, que él hablaba de esto. Fue en 1917, o sea, hace muchos años, ¿verdad? Entonces, él hablaba de duelo y melancolía siendo una... Año en que nació mi papá. En 1917, él hablaba hace una diferencia entre duelo y melancolía. Obvio que con el paso del tiempo se han modificado muchas cosas y han entrado incluso el duelo, por ejemplo, se ha extendido hacia otro tipo de ausencias o de faltas, ¿verdad? De faltas o de término de un ciclo, ¿verdad? Pero en ese duelo y melancolía él habla sobre el duelo, sobre una pérdida real, o sea, se habla sobre la muerte. La falta de un familiar, de alguien cercano. Entonces, y melancolía, él lo hablaba como la pérdida incluso de la libertad, los ideales, algo más abstracto, no tan concreto. Cuando decimos ando melancólica. Sí, ando melancólica. Hay varios libros sobre melancolía ya retomados del psicoanálisis. Entonces, y después con el paso del tiempo, pues ya sabemos que Elizabeth Kubler-Ross, que fue Kubler-Ross, porque yo lo pronuncio mal, una psiquiatra, ella fue la que después de tanta experiencia ante la muerte empezó a ver estas fases en los familiares de la gente que moría, en estas fases de la negación y luego pasar por una ira, luego una aceptación, y luego una resignificancia o resignación, y al final con la aceptación, ¿verdad? Que es todas las fases. Es un proceso. Es un proceso. Como hasta en una enfermedad, ¿no? Sí, o sea, inicia así, y ella lo veía que había siempre el shock de la noticia y la negación, ¿verdad? Que a veces dice, bueno, es diferente cuando hay una muerte traumática, una muerte repentina, una muerte de una enfermedad. Pues a lo mejor el proceso de duelo, algunas fases se hacen más cortas, pero más o menos es lo que Elizabeth Kubler-Ross le dio como
como una organización al duelo, Sí, ¿verdad? Una organización al duelo, y pues gracias a ellos pues tenemos cuidados paliativos, ¿verdad? Qué padre, porque realmente nos hace ver que, pues, que hay un proceso. Hay un proceso, ajá. Y en las madres embarazadas, ¿cómo es en las madres que tuvieron un bebé? ¿Cómo lo podemos trasladar? Pues tendremos que hacer la diferencia, ¿no? Entre si es una depresión o es una melancolía desde Freud, o es un duelo ya cuando fue retomado por Elizabeth, porque siempre ya le llamamos incluso duelo a algunas pérdidas que no son necesariamente muertes. Entonces, a una fase de la vida, el que ya vamos a depender, o sea, prácticamente, si uno se dedica a la lactancia, es un año. Es un año que uno puede reincorporarse como antes, ¿verdad? Entonces, ya no hay tanta libertad porque tenemos que estar al cuidado de los hijos, bueno, y ahora con la pareja, pues la pareja se quiere incluir también, entonces, pero es el duelo a terminar esa etapa, al cuerpo, ¿verdad? Que ya tiene estrías, realmente que ya pasamos por un duelo. Un duelo, ya desde, bueno, Freud le llamaría melancolía, ¿verdad? Pero después de las cosas que se han cambiado o que se han retomado, pero que le han tomado otro significado, podemos hablar de que sí hay un duelo. O sea, incluso hay duelos, por ejemplo, a la crisis de los 40, la crisis de los 50, sabemos que también es un duelo, porque ya no tenemos la misma juventud, ya no podemos hacer lo mismo, wow, ya no vamos a tener hijos cuando la menopausia. Entonces son ciertas etapas que se van terminando. Qué bonito nos lo hace ver, de verdad. Qué bonito nos lo hace ver, porque realmente, inclusive como queda como melancolía, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿y cuál fue la mejor etapa de su vida? Embarazada. O sea, yo la recuerdo como la mejor etapa, o sea, realmente yo me sentía plena completamente, y ya no estar embarazada. Mi mamá tuvo muchos bebés, fuimos 13 de familia, y el hecho de yo tener 2, siempre dice uno, ay, ¿por qué no tuve más? ¿Por qué no? O sea, me hubiese gustado tener muchos, ¿verdad? Eso es pero realmente, como en cierta forma es un duelo, a fin de cuentas. Y bueno, a lo mejor la experiencia personal es de la minoría, la verdad, es de la minoría. La gran mayoría tenemos muy romantizada la figura o la idea del embarazo, y de cuando llega el niño estamos alegres. No es la experiencia en lo general. En lo general esa es diferente. Y dependiendo también de las carencias, o sea, muchas carencias. Entonces el papá no, por ejemplo, las experiencias que nosotros vemos en el hospital, pues es esa, ¿no? O sea, mamás que están solas, que llegan solas, y que se van solas, o sea, con la mamá que ya le está reprochando y que le está haciendo ver, etcétera, etcétera. Entonces es la suma de muchos factores, pero en su gran mayoría las mujeres, su gran mayoría, no me atrevo a decir una cifra porque ni siquiera pero sí, desgraciadamente, pero desafortunadamente así es, o sea, y hemos romantizado tanto la maternidad que lo creemos así como un cuadro bonito, ¿no? Donde la mamá está viendo a su bebé y encargándose del bebé, cuando la realidad no es esa. Y yo, o sea, realmente lo ve uno porque yo recuerdo, es que, y si me dicen de las cosas traumáticas que no me acuerdo, pues cuando tuve que llevar a mi niña a la guardería, para mí fue un trauma así, ¿verdad? Y para la niña también. Sí, definitivamente llorábamos juntas, ¿verdad? Se llama como, tienen miedo al abandono. Sí, miedo al abandono. Y ellas creen que de verdad uno no va a regresar por ellos. O sea, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Pero tiene tanta razón, porque desgraciadamente esto ahora es un poquito más, lo vemos como más natural, cuando pues el hecho de que si es una mujer estudiante o si es una mujer trabajadora que tiene que trabajar, o sea, el desprendimiento del bebé, inclusive a veces yo recuerdo alumnas que se tienen que incorporar a los 15 días de haber tenido al bebé, y nosotros se nos hace muy fácil decirle, pues véngase a los 15 días en clases, porque pues, o sea, si no va a perder el semestre, y la niña pues preocupada por no perder el semestre, sobre todo porque ahora tiene un bebé, ¿verdad? Y realmente dice uno, híjole, de veras que no les damos las mejores herramientas a estas niñas para que realmente en todos aspectos la lactancia
en todo lo que rodea, ¿verdad? En todo el entorno de la lactancia, y la cuestión psicológica creo que no la tomamos bastante en cuenta, ¿no? Cuando es el motor, si es el motor, si emocionalmente no estamos bien, conductualmente menos, o sea, no vamos a coordinar. Ahora hablamos de la depresión, de la alteración de cognitiva, que tiene que ver con la memoria, la atención y la concentración. Claro. Y entonces regresan a estudiar y si puede estar en una depresión y alterada la atención, la memoria, y entonces sí, llegan a unas la sometemos. Y no se diga lo mismo las mujeres que regresan al trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque era muy típico que, híjole, no, yo prefiero estar mes y medio antes y mes y medio después, y mes y medio después te das cuenta que no es suficiente, ¿verdad? En mis tiempos era muy común eso de mes y medio antes y mes y medio después. Ahora sí ya está un poquito más de que, ahora sí ya decir, espérate tener el bebé porque se necesitan los dos, ¿verdad? A veces por la cuestión, cuando eres primeriza sobre todo, pues quizás no lo entiendes tanto, ¿verdad? Pero sí la importancia de cómo puede nos pasar esto, ¿verdad? Y cómo de alguna manera, cuando hablamos de depresión, yo se me pregunto mucho, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar estos síntomas? Como para decir, ojo. Lo que pasa es que sí es notorio, o sea, a lo mejor, desafortunadamente, a veces la mujer no quiere hablar porque es devaluada, ¿no? Ay, ¿cómo crees? O sea, en lugar de que estés contenta, mira, ya nació tu bebé, sí. Y entonces lo que tú digas no es válido, ¿no? Y eso lo escuchamos, desafortunadamente, también del personal de salud, sí. Que creo que es muy fuerte la construcción social que tenemos, que la defendemos sin fundamento, sí. Porque, pero sí lo podemos identificar porque sí se nota, o sea, hay un desánimo, se deja de arreglar, ya no le gustan las cosas, no disfruta lo que antes disfrutaba, a lo mejor tenía planes de cuando llegara el bebé, no sé, salir, vestirlo de tal forma, y hablaba con ese entusiasmo, y después ya no. Y después le cuesta trabajo hasta levantarse, moverse, arreglarse, hacer lo mínimo. Sí. Entonces sí es notorio. Y esto estás hablando, es notorio inclusive, y será porque uno lo ve en condiciones que tienes un bebé sano, bien, y todo aparentemente normal. Y dice uno, wow, inclusive cuando se da una condición en donde pues tu bebé no tuvo todo lo que tú no pudiste imaginarte, ¿verdad? Pues también hay que atender un montón a la mamá, definitivamente, porque sí. Pues la depresión debe de ser algo así. No, y a veces están, bueno, estoy hablando por las mamás del hospital, ¿verdad? Sí. Pero estas mamás lactantes que están expuestas alterado el sueño, alterado las horas de comida, son de comunidades y no ven a sus otros hijos. Ay, sí. Y luego todavía comentarios que les hacen mucho daño. Hay unos comentarios que son que sí, no tienen mala intención, pero terminan siendo algo que no es bueno para ellas. Sí, definitivamente. ¿No? A veces el personal de salud, y lo ve uno tan súper común todavía a esta fecha, ¿verdad? Lo ve uno que es tan fácil, por más que vemos lo de la ética y lo de la bioética y todo esto de decir, bueno, no hagas estos comentarios ante el paciente o algo, y a veces se nos sale como si fuera la cosa más normal, ¿no? Entonces habla de esa parte interna que no se ha cambiado, ¿verdad? Así que se modifica en la superficie, pero el fondo es una construcción cultural que ya lleva mucho tiempo y que a veces es difícil erradicar, a menos que te la cuestiones y la pongas en un cuestionamiento personal, ¿verdad? En cuestionamiento personal, que de verdad esto, o sea, tú eliges estar deprimido. Es una pregunta a lo mejor que si uno se lo hace a un personal de salud, ¿de verdad tú eliges estar deprimido? Bueno, porque vamos a hablar de que las estadísticas dicen que el 99.9% de la población mundial vive o vivirá algún periodo periodo de depresión. Entonces, cuando lo vemos así, decimos, entonces algún día lo viví, algún día lo estoy viviendo, o lo viviré en algún momento, ¿verdad? Sí. Y precisamente en base a eso, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, podemos identificar un síntoma
de depresión, el hecho de no ser la misma, de no tener la misma energía, de a pesar de que tengo a mi bebé y que sí, a uno se le olvida hasta el dolor del parto cuando veo al bebé, ¿verdad? Decía uno, yo tengo tan presente que me decía una enfermera cuando estaba en el momento de parto, decía, no, yo sí no sirvo para esto, ¿verdad? Porque yo quería mi parto normal, pero el dolor sí no lo aguantaba, ¿verdad? Y me acuerdo que me dice una enfermera, tengo muy presente, ¿verdad? Que me dice, ni digas eso, Vero, porque al año vas a estar de nuevo aquí. Pero realmente sí llega uno a tener esa emoción tan bonita y cómo realmente la importancia de identificar que cambias un poco, ¿verdad? Para realmente poder atender esta situación. Y más que todo, muy importante, identificar, no ser uno mismo, no tener energía, no tener ganas, le parece a uno como igual todo, ¿verdad? Seguir como monotonía haciendo las cosas. Y yo creo que y esto en cierta forma, ¿cómo afecta al bebé? Pues bastante, porque, bueno, estamos hablando del vínculo también. Entonces, hay muchos autores que hablan sobre esta parte del vínculo tan importante, porque va construyendo la personalidad. Regularmente pensamos que la personalidad es hasta que ya son adolescentes y que ya... No, se va construyendo en los primeros años de vida. Sí. Entonces, las huellas némicas o estas huellas emocionales son, yo me imagino como cuando ponen el cemento, ¿no? Que si está fresco, todo lo que pase por ahí se va a quedar. Entonces, así me imagino las huellas némicas, ¿no? Sí, entonces, los primeros momentos, después de estar estrechamente con la madre, lo que sigue es el vínculo, fomentar el vínculo. Entonces, ¿y cómo se fomenta el vínculo? Principalmente por el amamantamiento del bebé. Entonces, va a afectar, claro que va a afectar en la alimentación y en la calidad del momento en que le dé el alimento al bebé. Entonces, sí se ve porque inclusive, porque yo creo que a veces lo llegas a hacer, ¿verdad? Definitivamente, yo también trabajo en el hospital, ¿verdad? Y recuerdo tanto tiempo que pasaba precisamente con las mamás posparto. Y yo le decía, no, pero te manifiestan alguna preocupación, y así le decía, yo no, pero péguese al bebé, se va a relajar un poquito más pegándoselo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se te hace fácil inclusive hasta recomendar? Pero porque, ahora sí dices, lo que tú buscas es que el bebé se sienta tranquilo, que ella se tranquilice, porque de verdad, muchas sufren un momento de un estrés tan increíble que dicen, no, es que no le quiero dar porque le voy a transmitir esto a mi bebé. Entonces, pues yo creo que entonces existe realmente, ¿verdad? Esa situación bien fundamentada de que si la mamá está en depresión, pues simple y sencillamente al bebé le transmitimos nuestro estado. Por algo, de alguna manera, es esa calidad del acercamiento, o sea, de la mirada de la madre, del contacto con la madre, de lo que le dice la madre, cómo lo alimenta mamá. Si es visto el niño, existe. Entonces, si no, entonces ahí ya va a haber un problema más adelante, ¿verdad? Pero cómo es importante también saber eso, ¿verdad? La teoría del vínculo es, desde hace mucho tiempo, incluso los experimentos que se hicieron fue con chimpancés, ¿verdad? Que les ponían a una mamá chimpancé hecha de alambre, y entonces áspera y demás. Entonces, pero ahí le ponían la mamila, y entonces lo que hacía el bebé es que se acercaba, comía y se iba. Pero cuando era el calor y demás, se quería quedar ahí. Entonces, esas sensaciones van sumando la memoria emocional del hijo, del individuo. Como nosotros realmente, eso que nos dice tan importante, ¿verdad? Nosotros decimos exactamente no es lo mismo el biberón a la mamá, ¿verdad? Y cómo realmente, eso que nos menciona ahorita, ¿verdad? El calor, el latido del corazón, el tacto, la vista, cómo todos esos sentidos son tan importantes para sentir a un bebé más seguro, ¿verdad? A vida futura, un bebé que le estamos transmitiendo parte de lo de uno, ¿verdad? Entonces, sí, qué interesante de verdad, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros decimos, ¿cuánto tiempo puede durar la depresión posparto?
Bueno, la depresión postparto... A lo mejor es algo que malentendemos el público, ¿verdad? Porque decimos, ay, te va a pasar, tú síguele. O es normal, como mencionaba, ¿verdad? Es normal que te llegue después del año. Yo me la sabía a los 3 meses. Sí, hay bibliografía que dice a los 3 meses, 4 meses, así es, al año. Así es, entonces, ¿cómo es este proceso realmente? ¿Cuál es la realidad? Bueno, tiene que ser, retomamos otra vez, una buena historia clínica y un buen examen mental para saber si de verdad esta parte fisiológica se tiende a recuperar, o un duelo que consideramos, bueno, se considera normal desde una depresión, perdón, se puede considerar que se puede limitar, ¿verdad? Dependiendo también de lo que involucre, o sea, si hay de la gravedad de los signos y síntomas. Entonces de eso va a depender también cuándo va a durar, si va a requerir medicamento o no, si nada más con psicoterapia, o si a lo mejor ni con psicoterapia. O sea, hay muchas mujeres que dicen, bueno, me sentí triste o me sentí depresiva, pero después de un tiempo el acompañamiento a los familiares, un buen acompañamiento, entonces puede limitarse a eso. Precisamente cómo realmente esto ya en cuestión nutricional pues nos vamos a dar cuenta cómo puede afectar seriamente al bebé, ¿verdad? Porque estamos hablando que la alimentación al seno materno básica los primeros 3 meses, necesaria, urgente los 6 e ideal 2 años de vida, ¿verdad? Entonces si nosotros inclusive pues bueno aquí en México y en el mundo en general pues no tenemos ni siquiera los 6 meses es lo que esperamos que estuvieran amamantados. Y si en los primeros meses y después, pues como realmente esto nos va a traer una afección a la nutrición del bebé, ¿verdad? Y entonces, y cuando hablamos de medicamentos, ¿verdad? O sea, la depresión se llega a tratar entonces con medicamentos cuando la vemos un poquito más... Dependiendo de la gravedad. La gravedad. Sí. Ajá. Regularmente cuando está así la situación, pues hay que referirse al psiquiatra, ¿no? Que lo valore y que la vea. Importancia de que realmente la medicación sea por un especialista, ¿no? No que sea, que nos digan, ay, mira, tómate, no sé, esta medicina para que realmente te mejores. O sea, la importancia de atenderse en todos aspectos. ¿Y los medicamentos afectan al bebé? No sabía. Ese es un tema. Bueno, yo he leído algunos casos, pero no es mi campo, ¿verdad? Claro. Pero que ya han salido nuevos medicamentos de nueva gama que de verdad que no tienen, incluso como antes que decían, no, porque luego te vas a hacer dependiente de los medicamentos, ¿verdad? En realidad ha habido una evolución muy importante en cuanto a los medicamentos y los antidepresivos. Entonces, yo creo que bueno, por lo que he leído que no, pero de todos modos pues ya el especialista le dirá y en las condiciones en las que vaya, ¿verdad? Si la señora dice pues estoy lactando, para que también eso lo tome en cuenta el psiquiatra y pueda decir este medicamento o este otro porque no va a afectarle en la lactancia al bebé. Wow, qué interesante, ¿verdad? Y de alguna manera, yo quisiera preguntarte, Sofi, ¿existe algunos, aparte de la depresión, algunos otros síntomas o enfermedades que se dan en las mujeres lactantes? ¿Cuestiones psicológicas? Sí, son muchas. Hay unas que se desarrollan más que otras, o que puedan desarrollar un cuadro grave, sí hay otras enfermedades. La ansiedad, los cuadros de ansiedad. O sea, qué importante, porque pues, es importante para que realmente lo que queremos es pues que identifiquemos, ¿verdad? Que la población que nos está escuchando, y entonces tenemos como ansiedad. La ansiedad, o sea, como una enfermedad, sí, o sea, puede ser desencadenante, puede ser no tanto por el embarazo como la ansiedad, sino las circunstancias alrededor del embarazo, el parto, la experiencia que estuvieron viviendo. El compromiso ya del bebé, ¿verdad? Porque pues bueno, también tenemos que, pues gran parte de mucha población, pues responsable, sobre todo mujeres, se encargan solitas de su bebé, ¿verdad? Entonces, esto también, pues, de la ansiedad, ¿y como que otros pudiéramos tener? Pues la ansiedad, la depresión, a lo mejor que la depresión no sea nada más posparto, sino que se quede como una distimia, una enfermedad del estado de ánimo que se queda como ahí siempre, pero no se llega a disfrutar al 100 las cosas, o sea,
y pueden vivir con esa enfermedad porque como que es subclínica, entonces no, a menos que alguien lo exprese, alguien lo diga, pero regularmente hay mucha gente que a lo mejor tiene distimia, pero no lo ha expresado, no lo ha dicho, nada más no se emociona ante ciertas circunstancias de la vida y entonces siempre está un dejo de tristeza ahí. Qué importante atenderse esto, Sí. ¿verdad, Sofía? La verdad, cualquiera diría, es inquieta, es ansiosa, es esto, ¿verdad? Pero qué importancia de realmente a darle una atención precisamente a la mujer que está lactando. Y una pregunta que nos hacen, ¿qué sucede con las mamás que enfrentan una pérdida y que tienen leche? Eso es así como grave. Digo, para mí se me hace bien duro, ¿verdad? Porque bueno, pues iba a ser el doble de duelo, ¿no? Porque doble de duelo, definitivamente. Tan fácil le puedes decir, ay, no le puedes, o sea, yo no me atrevo, yo realmente en lo personal no me atrevo a decirle, ay, me dejarías donar tu leche porque sientes que estás como alimentando un duelo fuerte, ¿verdad? Y sientes bastante duro. ¿Cómo en tu experiencia, qué es lo que has vivido tú en esta situación? Hay mamás que no quieren donar precisamente porque o sea, el hecho de saber que no es para su bebé, y entonces todavía tienen que vivir ese duelo y el hecho de saber, porque muchas mamás, por ejemplo, en el hospital que sus bebés están enfermos, están en UCI y otros están en cuneros y otros están en intermedios, entonces ellas mismas hasta preguntan, o sea, ¿y cómo va tu bebé? No, ya voy a salir de alta y la otra, ay, el mío todavía está en terapia, el mío todavía está en intermedios. Entonces, muchas de ellas deciden no donar, hay otras que sí deciden donar. Y la experiencia de las que han donado, a pesar de la pérdida de su bebé, es que se sienten bien porque alguien más se está alimentando. Sí, es algo tan increíble, ¿verdad? Yo tengo una experiencia muy cercana. Una hermana tuvo un parto de 4 bebés y bueno, pues definitivamente 3 hubo desprendimiento de placenta previa. El más chiquito, con todas las complicaciones habidas y por haber, fue el que quedó vivo. Y yo creo, si ahora lo ve uno, wow, muchachote de 1,90 casi, ¿verdad? 1,80 y tantos, alto, súper bien. Ese niño no le daban esperanzas, ¿verdad? A mi hermana no le daban esperanzas. Y qué bonita experiencia que tuvo mamás donadoras, ¿verdad? Ese niño recibió leche de otras mamás. Recuerdo que fue en el 20 de noviembre, estamos hablando de 1987 más o menos, creo, ¿verdad? La edad así, y el año, perdón, y la verdad, yo recuerdo que me impresionó tanto el ver que hubiera mamás que fueran a donar leche a los niños de terapia. Decías tú, wow, no se imaginan la vida que se está dando, ¿verdad? Y qué difícil, pero sí realmente cuando una mamá tiene esa pérdida del bebé, ¿verdad? Porque luego también a lo mejor también hay yo también cuando nos dicen, ahora sí me voy al otro extremo, ¿verdad? Cuando nos dicen, es que no tengo leche, o sea, gran parte de los casos, ¿verdad? También es una cuestión psicológica, ¿verdad? Que no quiero tener leche, no quiero darle al niño, no quiero, y es otro tema, definitivamente, ¿verdad? Pero es otro tema, pero también se da ahora sí al extremo, ¿verdad? Pero que sí, hay un libro que me gustó, bueno, no recuerdo si es el nombre como tal, hay que pero que se llama creo que es la parte oscura de la maternidad. Entonces, ahí es cuando decimos, son esas cosas que no podemos entender, por ejemplo, como una mamá, el bebé se está muriendo de hambre, y que tiene ganas de comer y la mamá lo hace a un lado. Entonces son esas partes que a lo mejor sí son... no es lo común, pero sí llega a suceder. Ay, qué bonito que nos alimentas con detalles así tan importantes, porque siempre hay para dar muchísimo, ¿verdad? De veras, Sofía, yo te agradezco muchísimo, porque de verdad esto es para dar la cuestión psicológica. Se requiere siempre que sea atendida por la gente precisamente que tiene el conocimiento, que tiene este estudio, que sabe cómo encauzarla, que nos ayuda, que es un apoyo, que somos parte del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y la verdad,
qué bonito todo lo que nos platicas, porque yo creo que a todas nos cae algo, ¿verdad? A pesar de que yo ya mis hijos, el más chiquito 27 años y todo, y cómo te empiezan, ahora sí, cómo empiezas a recordar situaciones y dices, wow, ¿verdad? Todo lo que sucede, ¿verdad? Sí. Yo quisiera, ahora sí que como dicen Sofi, yo quisiera que nos dieras algún mensaje precisamente a todas esas mamás que te están viendo, ¿verdad? En cuestión de la depresión, o en cuestión de un mensaje que les pudieras decir que atender, cómo atender, o no sé, un mensajito que les quisieras enviar. Pues yo a lo mejor con lo que siempre he estado desde que inicié como psicóloga de las mamás lactantes del Hospital de la Mujer, esta parte de que quitarle la normalidad a una enfermedad. Entonces, es una enfermedad, entonces no es cuestión de voluntad. Muchas mujeres cargan mucha culpa después porque yo debí de, o sea, no, si es una enfermedad tú no debiste de. Entonces, quitar esa parte de la normalidad a algo que sí se vive, sí. Y no normalizar el dolor o todo lo que pueda sentir la mujer, no normalizarlo y no ponerlo en los estándares normales. Es que deberías de, es como nos hacen daño todas esas construcciones sociales o culturales, ¿verdad? Que de alguna manera queremos meter a la normalidad todo eso, entonces también las lastimamos, también las agredimos, también las minimizamos, también las devaluamos, ¿no? Cada vez que decimos, es que eso es normal, o sea, ¿tú cómo sabes que eso es normal? ¿No? Fíjate qué interesante, de verdad, el mensaje es de mucha atención, de mucho ojo, porque cuando tú ves que una mamá no quiere dar leche, por decir, ¿verdad? Que sabemos que desgraciadamente tenemos unos estándares muy, muy escalofriantes de cuánta mamá no quiere dar leche, pues esto también no lo debemos de ver normal. No, e incluso... no sé si quién lo atacamos, ¿no? Pero ¿cómo sí, lo atacamos? ¿No? Porque nosotros, ¿y cómo que no, Dios? O sea, nosotros desde el punto de vista, si es lo mejor que puedes hacer, o sea, realmente creo que cometemos tantos errores, ¿verdad? Me incluyo, porque inclusive, como tú dices, como que le haces ver, híjole, has cometido un error tremendo en tu vida, estás cometiendo un error tremendo, cuando no vemos que debemos de atenderla, debemos de apoyarla precisamente, porque si ella no quiere estar dando leche materna, pues hay algo atrás, ¿verdad? Que sí, hay algo que siempre está. El trabajo se ha ido haciendo o construyendo conforme ha pasado el tiempo, pero para mí ha sido bien importante en estos casos, por ejemplo, que a veces dicen, no me van a dar de alta hasta que no le dé de comer a mi bebé, por ejemplo, y las señoras llorando. Y entonces es bueno tomar quién la va a respaldar fuera del hospital. Sí. Casi siempre a veces es la mamá, entonces casi siempre con ellas es con quien yo hablo y le voy o sea, tu hija está depresiva, tu hija está triste, pues no, depresión a veces no lo manejo, pero sí está muy triste, ahorita le va a costar trabajo poder hacerse cargo del bebé, pero ella, las mamás o el cuidador me firma. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Pues que o sea, yo ya lo dije, pero también la hago, no responsable, pero sí, es la que va a apoyar a la mamá fuera del hospital. Porque esta depresión que está presentando esta mujer o la tristeza que está presentando puede desarrollar una depresión postparto, sí, y a lo mejor hasta volverse más grave. Pero entonces para que sepa la mamá que no es pasajero, que está empezando, y a veces con otras historias alrededor que apuntalan en que esto no va a terminar rápido. Wow. No es una gripa, ¿verdad? Entonces no se va a terminar en 2 o 3 días. Entonces es bueno también informar a la familia sobre lo que está pasando la mujer. Fíjate nada más, ¿sí? Yo me pongo a pensar ahorita, pues en qué pocos hospitales se trabaja realmente así. Pues la verdad, qué bueno que tenemos aquí un hospital de la mujer. Ay, perdón, me dan, cuando uso cubrebocas, te lo quitas y empiezas con mucha como sensación de cubrebocas todavía. Pero como realmente la mayoría que no se atiende en un hospital, bueno,
tenemos el Hospital de la Mujer, el Hospital General también trabaja en cierta forma, pero de verdad yo sí me atrevo a decir, tristemente, que en la mayoría de todos los demás hospitales no se trabaja. Estoy hablando de privados, estoy hablando de públicos, ¿sí? Y bueno, me incluyo, yo tengo 38 años en el ISSSTE, un tiempo lo manejábamos muy bonito, y cómo realmente se han relajado estas disciplinas, sí, se han relajado. A mí me da mucho gusto, pero a la vez tristeza, que por qué nomás hay ciertos hospitales donde se trabaja así en conjunto, y la verdad sí los quiero felicitar muchísimo, ¿verdad? Porque desgraciadamente en la realidad, la mayor parte de las mujeres que no son atendidas en estos lugares puedo atreverme, ¿verdad? No hay este apoyo en conjunto, no hay este apoyo en conjunto. Si tú quieres estar muy bonito, a mí me toca ver, ¿verdad? Porque tristemente lo veo, inclusive la mayor parte en particulares, ¿sí? También, ¿verdad? También en otros hospitales públicos, en donde la mamá, no tengo leche, no, y por favor, doctor, dígame con qué le voy a complementar. Y no se quieren salir del hospital. Es que me urge ver al doctor hasta que no me diga qué leche voy a utilizar. Entonces, ¿cómo es importante que realmente no atendemos esta situación, ¿verdad? Como debe de ser. Y la verdad, qué bonito saber que en el Hospital de la Mujer, en el Hospital General también, ¿verdad? Trabajan de una manera de verdad impresionante, porque sí logran, ¿verdad? Se logra lo que realmente sea, ya el puro hecho de que 1, 2, 3 niños sea amamantado, pues eso es para nosotros es un grande logro, ¿no? Sí. Inmediato, a mediano plazo, y no se diga a futuro. En los aspectos psicológicos, wow, si estamos hablando aspectos nutricionales, económicos y todo, pero el aspecto psicológico es algo que no se le da, realmente no se le entiende, que realmente tiene una base muy importante y muy fundamental. Y te quiero felicitar en lo personal a ti. Gracias. Porque pues existen pocas personas realmente que trabajen en psicólogas en lactancia materna, y que pues esto es así mucho más por amor al arte que por, ¿verdad? ¿A poco no, verdad? La verdad es que yo estoy fascinada con este nuevo mundo. Yo le estaba comentando a la compañera que he pasado por varios trabajos, pero en cada uno tengo que meterme de lleno, porque si no, no lo voy a entender. Y entonces la vida es así, ¿no? Para el aquí y el ahora. No, para antes ya no, y para después quién sabe, ¿no? Sí. Entonces, pero eso es bueno. También tengo que reconocer que esto se puede hacer, o sea, el ir a hablar con el familiar, porque Trabajo Social me apoya, o sea, me dice, este es el teléfono de la señora fulana y tal, o te la busco, o sea, y va y la busca, ¿no? Sí, ¿no? Y porque el de banco de leche también, cuando pasan a dejar las tomas de leche materna, ¿sabes qué? La señora no ha estado viniendo, y la vemos triste, y la vemos demás, de lo que ella se observa, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que existe este trabajo. Y hay un área especial de entrenamiento para las mamás, para la lactancia materna, también la persona encargada de este lugar también es la que observa y demás. Sí. Y qué otra más, pues la apertura de los médicos. Por ejemplo, este caso, yo sí le dije al médico, pues no, o sea, no se le va a quitar de hoy a mañana. Entonces, yo creo que si la da de alta y con la corresponsabilidad de la madre, pues entonces yo creo que podemos hacer el hecho de aceptar que, sí es cierto, o sea, no la voy a tener aquí tanto tiempo. Claro. Entonces, también es esa parte, ¿no? Del trabajo en equipo, porque en realidad funciona porque todos trabajan se hace el mismo trabajo objetivo, en ¿no? Sí, la verdad. Sí. Y luego, más que todo, no estamos trabajando a una mamá, estamos trabajando a 2 vidas, definitivamente, ¿verdad? Y luego no es a 2 vidas, ese niño llega a ser adulto, o esa niña llega a ser adulto, y cómo esto va siendo una cadenita, ¿verdad? Cómo la importancia de que, pues desde que se atienda, no estás atendiendo solamente una persona, estás atendiendo todo una cadena, ¿verdad? O diferentes ciclos de vida,
Qué bonito, qué interesante. Sí, Ay, hacemos un labor así como para poder hacerlo un poquito más extensivo, es en el lactario. En el lactario se dan mini pláticas sí, es de, parte de nuestro altar que nosotros tenemos. de depresión, Ay, de qué bonito. ansiedad, entonces que puedan ellas identificar con el fundamento cognitivo-conductual, o sea, de que ellas puedan identificar, qué movimientos pueden hacer, o sea, como que en lo inmediato, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos podido hacer. También tengo que reconocer que en esta parte a mí sé que lo hacen y yo les aplaudo esta parte porque, por ejemplo, las mamás que dicen, saben que yo necesito ir a ver a mis hijos, entonces hablamos con el pediatra, hablamos con el encargado de pediatría o demás, y le podemos decir, y claro que sí, nada más así como que hacemos por escrito por qué, lo fundamentamos por qué, y entonces está también esa parte de flexibilidad en cuanto a las peticiones, sí, también de la mamá y a la cómo se siente la mamá también. Sí. Ay, pues la verdad sí son nuestro ideal, ¿eh? Ay, pues yo seguir trabajando. No, la verdad definitivamente son nuestro, diríamos nosotros, estamos trabajando aquí lo que es el lactario virtual, queremos, vamos a llegar al lactario físico, pero realmente ustedes son nuestro punto a seguir, pues que por eso los estamos molestando y los queremos seguir invitando y los estamos molestando. Muchas gracias, Sofi, la verdad. Damos por terminada esta, pero yo creo que te vamos a seguir molestando. Claro que sí, ya más. Ser parte de, al contrario, qué bonito, ¿verdad? Porque sí, de verdad. Y pues nos vemos hasta la próxima, que sea muy pronto. Muchas gracias. De nada.